Señorito Well. Señorito Daniel. Welcome to the podcast. No le voy a hacer el chiste en inglés. Solo quiero decir que hace rato que no nos saludamos así. Ya me hacía falta hablar con usted. ¿Cómo has estado? No, bien, usted, la verdad es que ya extrañaba estar en esa mesa. Antes de venir yo hablaba con mi futura novia. Estos son palabras serias. Yo era con mi futura novia y le decía, un día la vamos a tener aquí. Sí. Con la mía, si es que quiere venir. Sí, porque Sofi, ¿para cuándo? No, mentiras. No, hablaba que ya me hacía falta hablar con Will, porque Will y yo fuera del podcast hablamos, pero pasamos peleando cada rato y no sé. Antes de grabar ahorita estábamos Sí. Nos dijeron grabando. Y nosotros ya serios. Pero realmente, no. Me siento muy bien, contento de poder estar aquí hablando con usted, señorito Will. ¿Cómo va ese reino en Punta Arenas? Bro, ese reino va bien, va new level. Realmente ahorita se vienen unos proyectos que ahí los espero allá para ir a grabar en los colegios y hacer cosas. Tengo que sacar vacaciones. Otro nivel, Exacto, pero se puede. Pero le doy su turno para que haga. Mi gente, estamos en Japón. Me ando pegadísimo eso. No, muchachos, de verdad gracias, porque sé que aunque no hemos estado tan ahorita constantes y activos en todo lo que es el podcast, tuvimos un mes, siempre vamos así, un mes dándola toda y un mes no dando nada. Un mes ponemos falla, después pasa como un mes de libre y después lo tomamos otra vez y ¡pum! Y en ese mes es como tirando ideas, vamos a hacer esto, y hasta que llegamos a ver si pero ya empezamos ya seguido, pero haga la suya porque no, sí, gente, de verdad, muchas gracias por siempre estar ahí, por siempre estar escuchando el podcast, por siempre estar compartiendo imágenes, por estar compartiendo testimonios. Nos ha pasado estas últimas semanas y demás que la gente ya nos ve, por así decirlo, en la calle o donde sea. Y dice, ay, yo veo los podcasts, muy buenos, los felicito, sigan así, etcétera, etcétera. Y al final, pues, como les hemos dicho, esto no se trata de que nos vean a nosotros, que nos conozcan a nosotros, sino que ustedes a través de lo que nosotros hacemos siempre vean a Jesús, y esa va a ser la meta más importante. Y si así lo han hecho, muchas gracias. Y saben que este espacio no es solo Daniel y mío, sino de todos los sin nombre que pueden estar atrás. No, sí, entonces, es curioso porque, Agüel, hace poco estamos saliendo de una actividad de la iglesia y nos pararon y nos saludaron. Ahí sí nos están viendo. Hola. Pero realmente... No me acuerdo sus nombres. Pero realmente, muchas gracias por estar ahí pendiente de estar viendo, de estar escribiéndonos, de saludarnos. De verdad que este espacio es para todos ustedes, todos los sin nombres. Gracias por escribirnos, gracias por estar ahí quizás diciendo que cuándo graban otra vez, cuándo sacan más contenidos, nos tienen abandonados, pero ya Will ya lo muerde un poco, entonces ya se pone. Es que ahorita estamos hablando, Daniel y yo, y Daniel es más... Si por Daniel fuera, él tiene una agenda que la cumple al pie de la letra en el punto exacto. Que no digo que está mal, porque no, yo quisiera ser así. Pero es que Daniel es muy estructurado, yo soy más tranquilo, yo soy más, vamos, y todo va a ir saliendo bien. No, una cosa es ser tranquilo, otra cosa es ser descuidado. Usted a veces como, ahí pasa, ahí vamos llega. Vamos a discutir en medio podcast. Ya. No, así son nuestras conversaciones normalmente fuera de lo espiritual. Ya para ir iniciando. Antes... Ajá. Quiero hacer un paréntesis, es una advertencia, no sé por qué. No sé si es que últimamente hablo como cotorramen, pero no estoy desarrollando bien las ideas con mi boca y me trabo demasiado. Entonces, por si acaso, sí, se me pegó lo suyo. Bien. Entonces, para que sepan, para que no piensen que ando raro, sino simplemente es parte de, creo que la pubertad. En la pubertad, pubertad. Nada que ver. Leamos de una vez. Hoy, bueno, como ya ven en las pantallas, el tema de hoy es Te conozco. De verdad que este episodio fue muy curioso. Yo le dije a usted que le iba a contar de dónde nació este episodio. Cuéntelo. En cuestión que, este episodio nació a raíz de que yo andaba a las 2 de la mañana en la calle. ¿Haciendo qué? Andaba haciendo feo. O sea, no haciendo... Porque a mí no me avisa. No, es que no andaba haciendo nada malo, ¿verdad? Vale, que no. Pero en cuestión que andaba en mi barrio. Y en mi barrio andaba a las 2 de la mañana haciendo un mandado. En Punta Arenas. En Punta Arenas. No, ya van a pensar mal, ya, ¿Qué mandado, güey? No, todo bien, todo sano, nada en otro mundo. Andaba saludando a un compa, pero en cuestión que cuando iba subiendo al barrio, porque ir al barrio nivel fresa, me para un borracho. Yo dije, no, a las 2 de la mañana un borracho me va a saltar compa. O le va a ofrecer algo ilegal. Yo ya tengo el teléfono. Una tejita para la... Y fue curioso porque
este borracho estaba con otro muchacho, otro también ahí, medio piqui, también pegadillo. Mm. Y en eso el borracho me reconoce y me dice, mira, el pastor. Y yo, no, no me viene a saltar, entonces me reconoció. Entonces fuera ahí ya me volvió a mi casa después de todo el tiempo y ahí en mi espíritu fue como, te conoció, o sea, él te reconoció quién eres. Entonces de ahí nace el te conozco. ¿Y por qué? Porque creo que ahorita vuelva a tocar ese versículo, no se lo quiero quitar porque ayer me dijo, Dios guarde, usted me lo Dios quite, guarde, usted Dios me lo guarde, quite. usted viene. Pero hoy es un episodio en el cual vamos a hablar sobre te conozco, realmente Jesús te conoce, realmente Jesús cuando te ve dice, ese es mi hijo, Jesús te ve y dice, sí, él va y hace esto, realmente Jesús te conoce. Y yo tenía también otra pregunta. Ahora, ¿nosotros conocemos a Jesús Uf, verdaderamente? uf. Porque usted para conocer a Jesús tiene que tener intimidad con Él. Si no hay intimidad, usted no lo va a conocer De hecho, aquí yo tampoco. he puesto una frase, imagínate llegar al cielo, mirar a Jesús a los ojos y que Él te diga, ¿y tú quién eres? Mm. Eh, a- a- Hay gente queriendo vivir y conocer lo que está en el cielo, en, o llegar al cielo y conocer todo eso, sin vivir en esta tierra de acuerdo a lo que eso que está en el cielo es la promesa para que yo viva aquí en la tierra, como dice el versículo, en la tierra como en el cielo. O sea, yo Ujú. puedo conocer lo que está en el cielo aquí y así como Dios también está en el cielo, me puede conocer estando en esta tierra. Pero el versículo que dice Daniel, que yo ayer le dije explícitamente que no me quitara a medianoche, le escribí, y creo que todo el mundo va a saber que va por esta línea, es Mateo 7:21. Y a mí, honestamente, estos de los versículos que a mí más miedo me da. No porque yo dude que yo voy a llegar al cielo y Dios me va a decir, ¿usted quién es? Sino porque me pongo a pensar, o sea, imagínese que es que usted llegue a la eternidad y que usted le digan lo que decía ahorita Daniel, ¿usted quién es? Y eso sería muy feo. Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es importante, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo mismo que usted conozca de Jesús, que es el que llega y le dice, Señor, Señor, etcétera, etcétera. No es lo mismo que usted conozca de Jesús a que haga su voluntad. Y yo ayer justamente, a mí me da gracia cuando Daniel y yo preparamos los podcasts, porque antes de grabarlos aquí es una mandadera de audios y Daniel me predica y yo le predico y como si... Y lo peor es que nos repetimos lo mismo en el audio con diferentes palabras. Es lo mismo. Pero yo a Daniel le decía, y la clave de este versículo es, quien hace la voluntad de mi Padre. Y que yo sepa, o al menos para mí, la voluntad de Dios no siempre es lo más agradable que yo tengo que hacer, pero se trata de obediencia. A mí no me gustaría que alguien venga a mí solo para obtener algo de mí. Yo quisiera que quien esté conmigo esté porque me ame, porque me obedezca, porque tengamos una relación. Y es ahí donde se hace la voluntad del Padre. Este versículo me encanta porque, bueno, es duro, ¿no? Siempre digo me No, encanta, cuando hablo de es versículos duro. siempre me encanta tal cosa. Pero ese versículo dice, muchos me dirán en aquel día. Muchos. Muchos, no habla de ateos, no habla de que son pocos, no Habla habla, gente que conoce, que habla es de creyente, gente entre y dice comillas. muchos. Y realmente no hace falta porque mira, hay mucha gente que profetiza, hay mucha gente que echa fuera demonios, hay mucha gente que hace milagros en el nombre de Jesús. Y está bien. ¿Y sabe por qué pasan los milagros? Porque el nombre de Jesús Tiene tiene poder. poder. El Ah, nombre de Jesús tiene mucho poder. ¿usted ha visto un video Pero donde están sacando un borrachillo de un bus y empieza a gritar, la sangre de Cristo tiene poder? es que aquí yo he intentado poniéndome serio, pa, esos son los chistes, pa, que Qué desayunó pirul. bueno. No, hombre, ni desayuné. No, pero lo difícil de esto es que Jesús les dice, nunca os conocí. O sea, hay muchos que van a llegar en este momento después de quizás servir o después de estar predicando, después de estar profetizando, haciendo milagros en el nombre de Jesús, pero eso no es clave para realmente decir así soy salvo a causa de esto, porque ahí es donde llega Jesús y dice, ¿sabes qué? Nunca los conocí. ¿Y por qué? Porque realmente la clave está en hacer la voluntad de Dios. O sea, Y perdón que te interrumpa, pero ahorita que vos mencionabas eso del servicio, hay gente que se puede desgastar toda su vida sirviendo sin conocer a quién le sirve. Yo viví muchos años de mi servicio así. Servía porque estaban mis amigos, servía porque ya se me había hecho rutina, servía porque si me quedaba en mi casa me sentía mal y me sentía aburrido,
No porque supiera quién le estaba sirviendo. Le servía de todos menos a Jesús. Yo me imagino que en un caso hipotético, yo hubiera llegado, hubiera sido esos que yo dije, pero Dios, yo estuve en la iglesia, yo servía, yo escuchaba, yo levantaba mis manos cuando daban una bendición. Y él me va a decir, nunca te conocí, porque a él no le importa cuánto tiempo tú sirvas, cuánto tiempo tú estés metido dentro de la iglesia. Él lo que quiere es que verdaderamente haya una relación entre Ujú. nosotros. Entonces, de hecho, creo que, y pasa mucho, hay mucha gente que está tan metida en la iglesia, pero tan lejos de Dios. Uy, Hay mucha gente que quizás ha vivido mucho dentro, sirviendo, estando, pero como decías vos, les ha faltado conocer ¿y a sabe por Dios. qué? Porque es gente que se aprovecha del reino, porque el reino les trae algo para ellos. Les trae posición. Yo, yo un día escuchaba, no me acuerdo muy bien cómo era la frase en un discipulado, pero hay gente, y lo vemos tal vez con la historia del rey David y el rey Saúl, hay gente con una posición, pero sin el corazón. Hay gente en una posición y eso es lo que verdaderamente los hace sentir valiosos. Y ya me acordé cómo era la frase. Creo que la escuchamos usted y yo juntos en una cumbre. Hay gente con posición porque el estar en una posición les da algo Ujú. y se convierten en influencia. Pero tan desconectados de Dios que usan esa influencia dentro del ministerio donde están para crear división, para crear contienda o para crear algo que beneficie a uno, más no a Jesús. Y esto se trata de hacer crecer el nombre de Jesús, no el de nosotros. Sí, entonces creo que muchas veces suele suceder eso, o sea, la posición muchas veces peligrosa. Hace poco se me acercaba y es una palabra que me han dicho una y otra vez y es cuida tu corazón, porque realmente hay que entender que, bueno, la Biblia habla que sobre todas las cosas guardar el corazón, entonces hay que, porque de él emana la vida, entonces hay que entender que Jesús está en nuestro corazón, Mm. que ese Jesús realmente tiene que estar en nuestro corazón. Y por ende es vital tener una relación con él. O sea, porque hay mucha gente, como decíamos ahorita, que sirve, que está ahí, que tiene posición, incluso suena feo, pero hay pastores, hay líderes, hay ministros que están muchas veces en altar predicando, que están lejos de Dios. Y creo que eso lo hablo con moral. O sea, el año antepasado, pasado también, los últimos 2 años, pasé por unos procesos en los cuales fueron tan difícil que todo lo que me estaba sucediendo en mi vida me hacía seguir predicando, me hacía seguir y ya lo hacía por una Porque ya costumbre. había una posición, Ya había una posición. un discípulo automático. Exacto. Entonces, eso provocó que en medio de todo lo que yo estaba haciendo, no lo hacía con Dios. Y era curioso porque a pesar de que en los grupos yo llegaba, predicaba, profetizaba, la gente era llena del Espíritu Santo, a mí me pasaba como le pasó a Sansón. O sea, que Con dice una la Biblia. Dalila. No, no, no. Bueno, Ya. también, vea. No, no. No, hombre, A mí me pasó qué como le resto. había pasado a Sansón, que dice la Biblia, de que el espíritu se Se había había ido apartado. y Sansón no se había dado cuenta. No, eso es Hay horrible. mucha gente que por desenfocarse de la vista de Jesús, literalmente el espíritu dice, bro, yo me voy. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que pasa lo que te pasaba a vos y lo que le ha pasado a mucha gente, que llega, predica y dice, sí, sí, Dios me sigue usando. Es que al final ya Dios no te está usando por ti, porque ya el Espíritu no está en uno. Te usa por gracia porque hay gente que va a recibir a través de ti lo que Dios quiere usar. Y si Dios usa un burro, puede usar incluso a uno que también es un burro muchas veces. De hecho, yo tengo siempre se lo digo a los chiquillos, le digo, ¿qué clase de burro eres? O sea, ¿qué clase de burro eres? Porque la Biblia habla de que había un burro el cual Dios usó porque iba un profeta, iba a ir a maldecir el pueblo de Dios. Entonces Ujú, Dios tuvo que usar al burro para levantarse y decirle al profeta, no, literal. lo tuvo que usar porque era lo único que había para hablarle al profeta. En cambio, hay otro burro en la Biblia, que es el burro el cual Dios centra montado al Una pueblo. entrada triunfal. Ajá, en la entrada triunfal. Y literal dice la Biblia que ese burro Dios lo escogió en medio de todos. A mí me encanta porque dice que él ya lo había visto y manda a los Ya lo discípulos. conocía. Ya lo conocía, ya los discípulos, manda a los discípulos y dice, anda allá y trae ese burro. Y si te preguntan quién le mandó, dile que fui yo. O sea, Jesús nos está viendo a tal manera que dice, este lo escojo o por gracia o lo tengo que utilizar porque es lo único que hay. En ese momento a mí me utilizaba porque era lo único que hay. Entonces yo te Literal. hago una pregunta, ¿qué clase de burro eres? ¿Y qué clase de burro quiere ser? O sea, porque Dios te puede usar a ti por misericordia, Dios te puede usar a ti por gracia, pero qué lindo es que Dios te usa a ti por justicia. Y eso se gana
cuando usted se enfoca en usted también conocer a Jesús, Ujú. en tener una relación con Él, porque no hay nada más triste que decir, Dios me usa, volvemos a lo mismo, porque es lo único que hay. O sea, yo me sentiría demasiado mal conmigo mismo, porque yo me sentiría que es por lástima. Nadie quiere estar en una relación por lástima. Y quien se acostumbra a estar en un lugar por lástima, ya, y a ver, Dios no es por lástima, obviamente es por gracia y misericordia, porque aún así Él tiene planes para nosotros, que aunque nosotros estemos descarriados, Él se enfoca en concretarlos en nosotros. Es tan lindo ser usado por Dios y que usted verdaderamente fue usado y que usted diga, gracias Dios, ha valido la pena todo el proceso que he tenido. Hay gente que quiere predicar de cosas sin pasar primero el proceso de esas cosas que también te dan autoridad y en medio de esos procesos es donde llegamos nosotros a conocer a Dios y Dios llega a conocer nuestra fidelidad. Porque yo aquí tenía algo y es muy cierto y cuando me listaba este podcast lo veía. Y es que es esto. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Y ahora nosotros tenemos acceso a Cristo por medio de la cruz. Quien quiere, hasta acepto a Jesús como Señor y Salvador, tiene que reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, acepto la cruz, acepto a Cristo. Cuando acepto a Cristo, puedo ver la imagen del Dios viviente. Ujú. Ahora, lo más lindo de todo esto, o no lo más lindo, pongámoslo así, lo importante de todo esto es que la cruz me conlleva a negarme a mí mismo. Y es ahí justamente donde entra a hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde entra lo que sigue en el versículo. O sea, de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios cuesta. La voluntad de Dios muchas veces no nos va a gustar. De hecho, hace poco andaba el domingo en el mall, andaba con un grupo de personas y se nos acerca un muchacho. Ahí llega a vacilar y en medio de todo, usted sabe que en las conversaciones de cuando hay gente de Dios siempre se va a hablar de Dios. Cuando hay personas de reino, en el lugar donde esté, siempre se va a hablar de reino, porque usted es bendición donde quiera que esté. Usted es bendición en el lugar donde llegue. Entonces, genuinamente, lo que llega a suceder es el hecho de que este chico llega y se nos acerca. Y en medio de eso, cuando se nos acerca, nos comienza a contar su testimonio y nos comienza a decir, es que mira, yo una vez le pedí a Dios una sola cosa. Y eso que le pedí a Dios fue que hiciera un milagro en la vida de mi mamá. Y en medio de eso, Dios no respondió mi oración. Y él dice, a raíz de ahí, yo a Dios no le volví a pedir nada, Dios por su lado, yo por el mío. Y entonces comenzamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Algo que yo le decía a este chico es como, sí, la voluntad de Dios muchas veces es difícil. En Juan 13 habla de que los planes de Dios muchas veces no los entendemos ahora, pero los vamos a entender después. ¿Por qué? Y sigue el versículo diciendo que hay que ser obedientes. Y en medio de la obediencia es que vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí en medio de eso donde Dios va a decir, ok, en medio de tu obediencia es que te voy a comenzar a conocer. En medio de tu obediencia es que te voy a poder posicionar en diferentes lugares. En medio de tu obediencia voy a poder hacer cosas grandes contigo. Pero ¿de qué manera ser obediente si realmente estoy queriendo seguir mis propias costumbres o que querer ir siguiendo hacer lo que yo quiero hacer? Entonces, creo que al chico yo al final le decía, mira, Dios ahorita está a la puerta. Dios ahorita te está llamando. Y sé que es difícil llegar a decir como Dios, ¿por qué si hay tantas personas que tú le respondes oraciones? ¿Por qué hay tantas personas que tú ahorita vienes y le dices, ok, vienen y te piden y tú se lo cumples? ¿Por qué tú a mí no hiciste un milagro, mi mamá? Entonces yo le decía, mira, quizás yo no te puedo responder concretamente la razón de por qué Dios no contestó tu oración, pero de algo estoy seguro, que si tú te atreves a acercarte a Dios y preguntarle a Dios como Dios, enséñame el motivo, la razón, Dios te lo va a comenzar a enseñar, porque así como tú ahorita quizás estás con una herida, sé que hay muchas personas allá afuera que también están con una herida a causa de que quizás Dios en algún momento no respondió una de sus oraciones, y es ahí donde vas a encontrar, y mira, en la obediencia es que comienzas a encontrar el propósito que Dios tiene contigo. Qué bueno. Yo, para lo que yo te decía ahorita, quiero leer un versículo, que si no lo encuentro aquí lo voy a leer porque también lo tengo. Pero yo soy más fan como de la Biblia de papel, no sé si a usted le pasa. A mí sí. En Lucas 9:23, con base a eso que yo les decía ahorita de que conlleva tomar la cruz y demás,
Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Salvación. ¿Qué decía Mateo? Muchos llegarán a mí y me dirán, Señor, en tu nombre. Eso era salvación, era para entrar al gozo eterno, dirían Ujú. mis abuelos. Era para entrar a tener la salvación. Entonces aquí dice, porque todo el que quiere salvar su vida, o sea, volvemos a la salvación, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, esta la salvará. Volvemos a la historia de lo que me contabas ahorita de ese chico. Hacer la voluntad de Dios es también aceptar los momentos que no nos agradan. Y aceptar la voluntad de Cristo también es hacer cosas que de repente a mí no me agradan. Ujú. No porque Dios nos vaya a exigir algo que para mí sea malo. No, porque todo lo que la voluntad de Dios a mí me pida hacer, a la larga, a mí me va a traer cambios en mi vida que yo decir, pucha, verdaderamente esto era lo que tenía que hacer. Hacer la voluntad de Dios no es color de rosas. La gente cree que tener una vida con Cristo y que todo esto es color de rosas y no, es lo más hermoso que hay, pero no es color de rosa. Pero lo más lindo de todo esto es ver que cuando usted obedece la voluntad de Dios, empezamos a conocerlo más a Él. Por eso yo decía la pregunta al inicio, ¿nosotros conocemos a Dios? Yo un día, en un devocional que hacía, había como un panorama en el que ponía, ¿somos gente que conoce a Jesús o somos amigos? ¿Somos su jornalero o somos su hijo? El jornalero es aquel que solo cumple porque tiene que cumplir, Ujú. que solo sirve porque, bueno, me dijeron que este fin de semana tengo que servir. Bueno, tengo que ir a hacer esto porque me dijeron que tengo que hacerlo. El que verdaderamente es cercano y conoce a quien le está sirviendo, usted no se preocupa tanto por cuánto tiempo voy a servirle, sino por conocer si lo que usted está haciendo le está haciendo agradable. O sea, yo no puedo decir que Daniel es mi amigo si yo solo le cumplo los días que hay que venir a grabar podcast aquí, sino cuando yo Dani, ¿estás bien? ¿Ocupas esto? ¿Cómo te fue? ¿Cómo va a Punta Arenas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Yo me preocupo por vos en ese aspecto y eso nos hace que nos conozcamos, porque cuando yo tengo esa cierta cercanía con vos, vos te abrís, me cuentas. Entonces yo conozco si estás mal. Como hace tiempo, como ahora con todo esto que mi futura novia, no sé qué cosa me decía. No voy a exponerlo, pero me escribía, men, imagínense corazoncitos alrededor de Daniel. Es que, no sé, me siento tal y tal. Son cosas que yo llego a conocer de Daniel porque tenemos una relación cercana. Y con Dios sucede lo mismo. Y en el momento que hacemos la voluntad de Dios es cuando nos empezamos a acercar a Él. Cuando ya empiezo a dejar cosas que tengo que dejar, cuando ya no me influencio más de lo que me dicen, sino de lo que Dios me dice. Y es en la intimidad donde eso sucede. Su estilo de vida se va a ver reflejado en lo público de acuerdo al estilo de vida que usted tenga en la intimidad. Porque eso es ahí donde usted conoce los planes que Dios tiene para usted. Ujú. Y hay un versículo que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo tengo acceso a esos planes? Cuando me conecto a estar con Él, cuando tengo esa intimidad con Él. Yo un día le predicaba a mis chicos y yo les decía, quiero ver una persona que conoce a Jesús y quiero ver una persona que no. Vaya a ver cómo habla en medio de sus procesos. Porque usted en medio de sus procesos, si usted conoce a Jesús es porque usted está teniendo intimidad con Él. Entonces en medio de su proceso usted habla bendición, no habla derrota, no habla mejor me muero, mejor me voy, mejor renuncio, ¿por qué mejor no me voy a otro país? ¿Por qué mejor no hago otra vida? No, es que no me da la plata, es que esto, es que lo otro. Cuando usted conoce tanto a Jesús, usted sabe lo que Él tiene para usted, que usted habla de acorde a lo que Él ya le dijo, porque nos hemos enfocado tanto en conocerlos que se nos pega. Hace poco me pasaba algo que realmente fue muy lindo porque hace mucho, a causa de todo lo lejos que yo estaba de Dios, me había acostado. Recuerdo que eran como las 2 de la mañana, estaba orando y me siento en mi escritorio. Y en ese momento que me siento, comienzo a hablar con Dios y literal la única palabra que salió de mí fue, hola papá. Y en ese momento escucho la voz de Dios tan tangible donde me dice, hola hijo. En ese momento ya lloré como 3 horas solo con esa palabra de hola hijo, porque en medio de todo el proceso que yo pasé el año pasado, y si lloro, perdón, el año pasado a mí me pasó que Dios me venía metiendo en procesos en los cuales yo no quería, y uno de los procesos más grandes que Dios quería trabajar conmigo era estar solo. Y yo no quería, yo lo postergaba y yo intentaba Yo como conozco siempre. mucha gente así, Yo, que no inten- puede estar sola. yo intentaba buscar la razón para estar con alguien. De hecho, a mí me pasaba que
que yo venía a la iglesia y yo siempre buscaba a quién llamar, a quién escribirle y yo era como, ¿con quién me siento? Y me dolía mucho porque, y eso nadie lo sabe, o sea, de verdad nadie lo sabe. De hecho, me da mucha gracia porque hace poco me decían, Paz, que usted en la iglesia se ve muy serio, usted en la iglesia se ve como muy, muy correcto, como muy... Y yo venía y yo era como... Sí, sí, no, me decían, es que usted se siente muy solo, siempre lo veo como que muy apartado. Yo es que no es ni siquiera porque yo quiera. A veces venía con los audífonos puestos y venía yo por dentro a veces ni escuchando nada, pero era por el hecho de que no tenía con quién sentarme. Entonces yo me acuerdo venir a la iglesia y con ese afán, yo veía que todo el mundo venía en grupo de amigos y todo. Ya había hecho mi traspaso a Punta Arenas, entonces ya toda mi gente que antes era de acá, ya como que se dieron por un lado, entonces estaba completamente solo. Y en ese momento Dios comienza a tratar conmigo eso. Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a Dios, Dios, dame una persona para tener a la par, dame un amigo, dame Y me alguien, mandó a mí. no, usted ya estaba hace rato, Ah, pero no. es que, digamos, es que nuestra relación siempre ha sido como, o sea, unida bien, Sí, pero pero siempre diferente. por el servicio, por trabajo, está como un poco distanciada dentro de la iglesia. Entonces, en ese momento yo venía vea, yo era un punto que yo llegaba a mi casa y yo no sabía ni qué hacer. Me Porque, acuerdo una vez que sí, yo te llamé llorando casi y una subiste vez. un video. Ajá, Ujú. esa vez yo subí un video y realmente a mí me dolía mucho porque yo le decía a Dios, Dios, la Biblia dice que... y yo a Dios le reclamaba con la Con su Biblia, propia con palabra. su propia palabra, Dios, aquí dice tu Biblia eso, dice los amigos esto, dice que si uno se cae el otro lo levanta, entonces, ¿por qué yo estoy solo? Y Dios me dice, ¿sabes por qué te estoy pasando este proceso de soledad? Porque necesito que te vuelvas a acercar a mí, necesito que me vuelvas a conocer a mí, necesito que en medio de este proceso no estés con nadie porque lo único que importa ahorita es volver a recuperar esa relación. A mí llega y me ministraba la gente cuando yo en una actividad y se me dan la palabra y la palabra siempre era la misma y me la repetían. Dice Dios que te extraña. Dice Dios que te extraña. Y quizás era curioso porque los líderes que me llegaban y profetizaban eso me decían y yo siempre aparentaba ser un buen cristiano, aparentaba ser un buen hijo de Dios, al punto de que una vez, Dios esa vez sí me dio cólera con Dios. Y es que mira, yo soy el hijo favorito de Dios, aunque Will diga lo contrario, yo soy No, el no, hijo no, está favorito de bien. Dios. O sea, Yo le doy ese espacio por hoy. Ah, esa vez me acuerdo que estaba yo orando y estaba ahí en eso, yo le estaba orando fuertísimo. Yo le decía, Dios, ¿por qué no me usas para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios? ¿Por qué no me usas más? Y en eso me muestra un león cachorro. Y entonces yo llego y le pregunto a ¿Un Dios, león de un cachorro o un cachorro? un león cachorro. Ok. Un león cachorro. Y yo veo el león cachorro, yo, ¿qué significa ese león cachorro? O sea, y me dice Dios, ese león cachorro eres tú. Y yo, ¿por qué soy yo? Yo soy un hombre de Dios, yo debería ser un león grande. Y llega Dios vea, llega y me dice Dios, no, tú no eres un hombre de Dios, tú eres un bebé. Ah, sí, bro. O sea, yo en ese momento fue como, ¿cómo que yo soy Sí, un sí. bebé? O sea, yo siempre me he creído ser un hombre de Dios, que profetizo, que pasan milagros, que pasan cosas. Y Dios viene a decirme, sí, eres un bebé a causa de que no has querido obedecerme, no te he podido llevar a nuevos niveles. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Porque ahorita hablábamos, sí, del hecho de que Dios te conozca. Pero y de aquí fue donde nació el episodio, porque ese fue el versículo en el momento que yo me puse, yo listo. El infierno a ti te conoce. Es El duro. infierno a ti te conoce. Ahora, ¿y si te conoce, cómo te conoce? Exacto. Porque mira, habla en Hechos 19:15, que en ese momento los hijos de Seba querían usar el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Que los hijos de Seba no tenían una relación con Jesús. Ellos no tenían una relación con Dios. Entonces, cuando estos llegan donde estaban unos endemoniados, los literalmente, el demonio llega y le dice, a Jesús lo conozco. Y también conozco a Pablo. Pero Men, estos cafés son buenísimos. para usted no se Estos puede cafés tomar. son demasiado buenos. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros no sé quiénes son. O sea, mira, el mundo espiritual reconoce autoridad, pero no apariencia. Mm, El mundo espiritual te va a reconocer literalmente por lo que tú hagas con la relación de Dios. Porque mira, la mayor autoridad que tú llegues a tener con Dios no es la que te dé un título, un manto de pastor, un manto de líder, un manto de ministro, un manto de adorador. No, la es mayor bueno. autoridad que a ti te da Dios es aquella que viene traída de la relación con Él. Y ahí es donde nos remontamos al versículo.
de que muchos dirán, Señor, Señor, etcétera, etcétera. Hay gente queriendo ser reconocida aquí en la tierra por sus logros, por sus cosas, por esto y por lo otro. Más sin embargo, diga esa palabra, sin embargo, volvemos a lo mismo. Es gente que cuando llega a hacer algo de parte de Dios no va a tener autoridad. Ujú. Y por eso yo les decía ahorita, ¿cómo te conoce el infierno? Te conoce porque eres un hijo ungido. Y no quiero hablar mucho de esto porque esto lo tengo guardado para otro podcast que vamos a grabar. Spoiler, de gente violenta. Quiero hablar más que todo ahí. Pero el infierno te conoce como un ungido que verdaderamente donde vos llegues, llegó la presencia de Dios, o te conoce como una presa fácil. Te conoce como alguien que puede ser totalmente débil como para ser usado por Satanás. Yo un día, y dijo nuestro apóstol, voy a decir un poquitico de esto que voy a hablar la otra semana. A mí un día me sucedió algo, que lo voy a contar más a detalle, en el que yo, como hijo de Dios, tuve que hacérmele notar al infierno y que supieran que yo estaba ahí. Que si creían que nadie se iba a levantar, yo me iba a levantar. Y yo como hijo de Dios, que conozco mi identidad, y eso también lo vamos a hablar en otro, conozco mi identidad como aquí metamos todos los podcasts de Sí, una sí, vez, ya. y que conozco mi identidad y que sé que el infierno me conoce, fui y me presenté a un lugar en el que el reino de las tinieblas había posicionado para que supieran que llegó alguien. Y así como y que ellos me conocen. Yo luego le decía a mi mamá, mami, a mí no me importa si a mí luego Satanás quiere venir a acecharme, a decirme un montón de cosas, a hacerme y deshacerme. Luego van a entender por qué digo todo esto en otro podcast. Yo le dije, porque a mí no me importa Vean el próximo en podcast el para que usted próximo podcast. entienda por qué lo va a entender. Porque yo le decía, a mí no me importa, primero porque yo conozco quién está conmigo. Porque yo me he encargado tanto de conocer a Dios que Él en lo íntimo me ha dicho, yo estoy contigo, ve. No importa qué tan pequeño seas, ve. Abre tu boca, ve. Entonces yo sé que donde yo llego, el reino de los cielos va a llegar conmigo Ujú, porque yo conozco quién es mi papá, yo conozco quién está conmigo y sé que en el infierno a mí me tienen miedo. ujú, Y tenemos que sacar cara de eso. Hay cristianos que, que como no conocen quiénes son, no saben qué hacer. Yo sé que a mí en el infierno me conocen. Pero por eso les decía, ¿cómo te conoce el infierno? Te conoce como alguien que puede venir y hacerle pasar procesos y sabe que va a desistir. El diablo conocía a Job. Entonces por eso fue, pero lo que no sabía era que Job estaba tan pegado a Jesús, a Dios, claramente, que él nunca iba a negar contra él. El diablo lo conocía y sabía que él, por qué Satanás quería tratar de hacer que Job desistiera? Porque sabía lo cercano que era Job a Dios y sabía que aún en medio de todo lo que le pudiera hacer, él nunca iba a renegar contra Cristo. Y es ahí donde muchas veces hay procesos que Dios sí provoca para nuestro crecimiento, hay ujú. procesos que Dios permite y hay procesos que uno por cabezón se mete, que son muchos, que yo me he metido en muchos procesos por cabezón, pero es en medio de esos procesos donde el infierno tiene que conocer también. Dijo, no, no voy a decir eso, luego lo digo. Tiene que saber quiénes somos nosotros, qué es lo que verdaderamente nosotros portamos y que el infierno sepa que puede llover, relampaguear, si es que así se dice esa palabra, o lo que sea, que yo no voy a desistir. Mira, y eso es muy fuerte, eso lo hablamos en unos episodios atrás, pero el problema es que hay muchos cristianos jugando a ser cristianos, No, y eso ya los hemos dicho antes, pero Satanás no juega a ser Satanás. hay cristianos queriendo que los conozcan aquí en la tierra y que les Exacto. aplaudan aquí en la Y tierra. el problema de esto es que, mira, tú como cristiano, si el enemigo a ti no te ataca, Preocúpese preocúpese, porque significa que que usted no no, está haciendo nada influyente exacto, para ningún bando. significa que tú genuinamente No representa una amenaza. me la quitó la frase. Vea, tocado. O sea, No representa una amenaza. exacto. Entonces, si tú como cristiano no representas una amenaza para el infierno, estás haciendo las cosas mal. Terrible. Porque tú como un hijo de Dios, en el lugar donde tú vayas, o sea, el ambiente tiene que cambiar por completo. O sea, hay mesas donde tienes que quitar, hay mesas en las cuales vas a incomodar, van a haber lugares en los cuales con solo tu presencia va a comenzar a suceder cosas. ¿Por qué? No porque tú vengas a incomodar por sí solo, no, porque el Espíritu Santo que hay en ti es tan fuerte que lo que va a producir es que los espíritus inmundos que hay en alguien más o que estén rodeando algún lugar van a comenzar a incomodarse y van a comenzar a pasar cosas. Mira, a mí hace poco, ahorita estoy preparando todo un proyecto para los colegios, una gira de colegios gigante.
Y fue curioso porque una de las visiones que Dios a mí me había dado para Punta Arenas, antes de yo irme a liderar a Punta Arenas, era que, y esto quizás ya se puede ser una profecía y todo, pero Dios a mí me había dicho, antes de haber un avivamiento en Punta Arenas, voy a comenzar a mover la tierra. Y yo me acuerdo en la visión, Dios me mostró como algo comenzó a moverse la tierra. Y la visión fue increíble porque yo en el mismo estaba de pie en mi casa, teniendo una visión a las 4 de la mañana, y yo mismo sentía como todo se Sí, estaba sí, sí. moviendo. O sea, yo así vuelto Eleven, vuelto Max. No, de verdad que en ese momento Dios me comenzó a hablar muy fuerte y me decía, antes Dios me mostró cómo la tierra se comenzó a mover y me dijo, luego de que se agite la tierra, va a comenzar a haber un gran avivamiento. Y justamente ahorita, en medio de las planificaciones, de las reuniones, de todo el proyecto de controversia en los colegios, sucedió algo muy curioso, que inicio yo la reunión a las 5 en punto y justamente a inicio de la reunión hay un temblor muy fuerte, ¿no? Terremoto. Ya, hay un temblor muy fuerte en ese momento. Era como de casi 5 puntos. O sea, Sí, no, aquí se sintió fuertísimo, que nos lo confirme Pedro, que está en exacto. controles. Exacto, un saludo para Pedro y los que están ahí atrás. O sea, realmente en ese momento se comenzó a mover la tierra y a mí en mi casa pues fue la luz, en mi casa, o sea, me quedé sin internet, yo buscando cómo para seguir con la bendita reunión y realmente a mí me pareció muy curioso porque lo que estaba planificando es para llegar e impactar a tal manera para ganarme toda una juventud completa de Ujú. Punta Arenas. Y fue curioso porque luego que termino yo la reunión, en el momento exacto que termino la reunión, yo me meto a la página de Lopsicori para ver de cuánto fue Y el, el signo, el signo, ¿cómo se eh, dice? eh, El sismo, el el sismo. sismo. Eso, gracias, Gracias, Pedrito. Pedro. Bien Yo, disléxico, ¿no? los dos. O sea, en ese momento yo me meto a ver de cuánto fue el sismo. Y fue muy curioso porque en el momento en que yo termino la reunión, veo que hubo otro temblor. Fue un poco más pequeño, pero el segundo temblor fue El fue epicentro el fue en epi- Punta Arenas. fue en Punta Arenas, exacto. Entonces, el primer epicentro, el primer temblor fue en San José, desde donde yo estaba haciendo la reunión. Y el segundo, cuando yo termino la reunión, fue en Punta Arenas. Entonces, yo en ese momento ya fue como, ya comienzo yo a recordar realmente. Dios me dijo, recuerda la palabra que yo te dije. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando usted conoce tanto en lo que uno está metido, que es en todo este tema, alguien dirá, coincidencia, tembló en San José. No, al que la palabra de Dios dice, solo algo así lo dice, parafraseado, el que no es espiritual, las cosas del espíritu le toman por locura. Ujú. Cuando usted conoce tanto cómo Dios se mueve, porque usted se enfocó tanto en conocerlo a Él, usted sabe que eso no es Mira, coincidencia. a mí me ha pasado muchas veces que el momento en que yo voy a predicar antes de iniciar la administración se va la luz. Ah, es que Y me todo ha eso es pasado muchas verídico, eso es veces. verídico. Entonces, realmente cuando uno está siendo una amenaza para el enemigo y el enemigo te conoce porque sabe que tú eres una amenaza, el enemigo va a comenzar a enojarse. Hmm. El enemigo va a querer buscar la forma de distraer a la gente. El enemigo va a buscar la forma de alejarlos. El enemigo va a buscar la manera de traer algo llamativo. Porque el enemigo es así, para que el mensaje de Cristo, el cual va a traer salvación a una generación completa, venga a ser cambiado. Para que no se le ponga tanta importancia, para que no se le dé tanta atención. A mí muchas gracias porque aquí mismo en el podcast nos ha pasado que estamos grabando, terminamos de grabar, pum, se pierde todo el episodio. O Bueno, sea, ya y eso no, quizás un episodio impresionante, un episodio increíble. Y al cierto. fin y al cabo termina siendo algo, o sea, pum, se elimina, se borraba. Eso lo pueden ver en Soy un perdedor. Hay una parte donde contamos ese testimonio Ujú. para que lo puedan llegar a ver. Entonces, realmente pasa que cuando tú te conviertes en una amenaza para el enemigo, realmente las cosas, el enemigo va a querer atacarte, así como le pasó a Job, ahorita que tú lo decías. Literalmente Job se quedó sin nada y fue a raíz de eso mismo, de que para el enemigo, él le llegó donde eso y le dijo, viste a tu siervo Job, o sea, lo notas, o sea, y él le dijo, entonces Dios le dijo, quítale todo. Vas a ver que aún en medio de todo él va a seguir adorándome. Y a mí me encanta porque dice que Job con una mano adoraba a Dios y con la otra mano se Se rascaba sus rascaban. llagas. Entonces, es impresionante ver cómo en medio del proceso tú tienes que seguir adorando a Dios. Y eso va a provocar que tu nombre en medio de la circunstancia que estés pasando comience a conocerse cada vez más. Pero, y ya con eso, para darte chance, porque, ajá, para seguir, porque acá, No, no, termine usted, que ajá, ya no voy a hablar más. ya no voy a hablar más. No, no, Bueno, no. me quedan media hora solo para mí. Mucho gusto. Entonces, es curioso porque, mira, el que te conozca a Dios, porque hay mucha gente que solo sabe decir Dios te bendiga.
hay mucha gente que pasa subiendo versículos. Usted ve todos los días en sus estados, versículos. Gente que pasa cantando, gente en la iglesia levantando manos, gente que predica. Pero, y eso también es fuerte, hay mucha gente que anda intentando siempre estar huyendo del pecado y eso está bien, vivir en santidad está bien, pero el dilema es que se les olvida que la verdadera clave es lo que se hace por Cristo y no para habitar al mundo. Y ahorita yo veía algo que era lo que te quería decir. Y me encantó eso que dijiste. Hay gente que trata de huir del pecado. Pero es que eso no solo se trata de huir del pecado. Se trata que mientras yo huyo del pecado me conecto más a Cristo, que hace que ya no tenga que huir. Sino que amo tanto a Dios que simplemente no quiero fallarle. Pero ahorita, y para ir ya finalizando este podcast que ha estado muy bueno, quiero decir un par de cosas. Y quiero cerrar con algo muy lindo que Dios ponía en mi corazón. Pero antes de eso, nosotros para conocer a Dios tenemos que tener un encuentro con Él. Así como yo un día tuve un encuentro con vos, con Dani, y de ahí en adelante surgió una relación de amor-odio. Y con Sofía celosa de vez en cuando. Exacto, más cuando grabábamos en mi casa, no mentira. Pa, es que cuidado, digamos, los temas que tocábamos en en su casa era una cosa bárbara, pa, o sea, no. Sí, sí, un poco. La cuestión es que así como yo tuve un día un encuentro con vos y empezamos a tener una relación, lo mismo sucede con Dios. Tenemos un encuentro con Él. Ahora, la diferencia es que yo puedo tener un encuentro con vos, Dani, y de repente yo no pensar tanto como vos, y creo que se nota mucho lo que hablamos ahorita. Dani y yo tenemos personalidades un poco diferentes, pero hay cosas en las que conectamos genial en el podcast, en la vida, en cuando vacilamos, etcétera, etcétera. Pero es imposible, y lo dije en un episodio anterior, es imposible tener un encuentro y conocer a Dios y que su vida siga siendo exactamente la misma. Es imposible que usted verdaderamente conozca a Dios y que su servicio se siga moviendo de la misma manera. Es imposible que usted diga o disque tener intimidad con Jesús para conocerlo y que en su vida pública no se refleje lo que hay en esa Ujú. intimidad. Es imposible que usted tenga intimidad de conocer a Dios y a Jesús y que sigas cargando las mismas ataduras. Es imposible que verdaderamente usted no conozca a Jesús y usted tenga un cambio radical en su vida. Porque esto no solo es de, sí, y esto es brutal, esto es brutal. Nosotros queremos que Dios nos conozca para entrar en su presencia cuando nos moramos, pero yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber qué le gusta, qué no le gusta, quiero que Él me cambie y me transforme por dentro. Usted no puede llegar al cielo, y quiero pensarlo de esta manera. Qué triste y qué para mí sería lo peor que me puede pasar, llegar al cielo y saber que toda mi vida la viví igual. Nunca me transformé porque nunca llegué a conocer a Dios. Y quiero cerrar con esto. Y ahorita lo hablábamos, y es que sí, ok, Dios me conoce, yo lo conozco, que este dilema, que es el infierno, que no sé qué. Muchas veces el pecado, muchas veces la culpa, llega a hacer que las personas dejen de conocer quiénes son y dejen de conocer al Padre que tienen. Porque cuando caemos en un pecado, el diablo viene con culpa a Ujú. tocarte, a tocar tu identidad, a tocar tu llamado. Y es ahí donde nos desconocemos por completo. Yo siempre uso esta frase y es, el alma de una persona es tan grande que solo Dios la puede llenar. Cuando eso en mi Bueno, mente se ve trastornado, pierdo todo. Pierdo mi estilo de vida, pierdo el rumbo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Y esta frase es una frase muy, muy cliché que Dios me trae a memoria. Y es lo siguiente. El diablo conoce tu nombre, pero te va a llamar siempre por tu pecado, por tu error, por tu fallo. Dios conoce tu pecado, pero siempre te va a llamar por tu nombre. Se va a llamar hijo. Y me encanta, y les quiero leer un versículo que Dios me entregaba. Y es el siguiente, Jeremías 1:5. Tenía otro que no sé si lo vaya a leer. Jeremías 1 del 5 al 8. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y aquí le responde Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo
estoy contigo, bueno, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Antes que te formas en el vientre te conocí. Dios sabe en qué momento vas a caer, Dios sabe en qué momento vas a fallar, Dios sabe en qué momento de tu vida vas a estar en lo más vil y menospreciado, comiendo con cerdos de repente como el hijo pródigo, pero eso no anula que Él desde que te trajo a esta tierra te trajo con una identidad porque Él te conocía y te entregó un propósito. Y lo que pasa es que a veces lo que decía Jeremías, ay, es que soy niño, no sé hablar, hay gente más capaz, hay gente que esto no se trata de cuánta experiencia tengo. Esto no se trata si llevo 20 años o 5 años o un mes en el reino. Se trata que cuando usted conoce y usted está tan cercano a Jesús, usted entiende que Él le dio un propósito, que no hay pecado que anule ese propósito, que no hay error que anule ese propósito. Y es ahí donde vienen las voces del diablo a querer venir, confundir mi identidad, confundir y quitarme quién soy o si conozco a Dios y nublar nuestra mente. Y lo que pasa es que cuando nosotros vivimos con una mente nublada, vivimos con una carencia de identidad tremenda, Qué fuerte. porque dejamos de conocernos a nosotros mismos y dejamos de conocer a Dios. Porque, a ver, David sin Dios se desconoce. En el momento que yo saque a Dios de mi vida, que nunca va a pasar, y yo le he dicho a Dios que si eso va a pasar, me corte de esta tierra. Si yo saco a Dios y al Espíritu Santo de mí, yo no sé quién soy. Yo empiezo a caminar sin rumbo, yo empiezo a caminar sin propósito. Cuando yo no conocía a Dios, cuando yo no me enfocaba en conocer a Jesús, yo caminaba una vida sin propósito. La gente me decía, ¿cuál es su propósito en la vida? Yo no sabía. Y vivir, no sé, encontrar un trabajo, de repente casarme, no sé. No tenía tan siquiera sueños, ni metas, ni anhelos como los tengo hoy. Pero en el momento que esa presencia entró en mí, ya me di cuenta verdaderamente quién yo era. El problema es que hay mucha gente afuera sin saber quién es Dios. Por ende, como no saben quién es Dios, nunca se van a llegar a conocer porque el ser humano está destinado a que su verdadero propósito sea en el momento que usted se conecta con Cristo. Fuera de ahí, usted va a aceptar cualquier cosa que a usted le vendan. Y es ahí donde usted ve a las personas que siguen, y luego lo vamos a tocar un poco, que siguen estos movimientos y un montón de cosas que usted los ve, sí, súper feliz, yo soy hombre y me gustan los hombres, pero usted los ve luego son personas hundidas en depresión. ¿Por qué? Porque hay algo en su alma que no están conociendo, porque el único verdadero sentido que tenemos en nuestra vida es conocer a Jesús. Después de eso usted ya puede vivir bien porque usted conoce su identidad. Qué fuerte eso que decías ahorita, porque hablamos ya de cómo te conoce Jesús, cómo te conoce el infierno, pero cómo te conoces tú mismo. Y es O sea, importantísimo. y ya, vea, de verdad que me quedé a medio bosquejo, pero Y yo ya para, también. para ir terminando, creo que ahorita con lo que estabas diciendo, y Dios me ponía mucho la historia de Moisés, porque Moisés, Cuando le dice que es torpe de habla. no, Ah, Moisés fue un hombre que Dios conocía tanto y tenía tanta relación que el mismo Dios, el mismo Dios le fue obediente a Moisés. ujú. Porque cuando estaba en el monte Sinaí, cuando estaba allá arriba y Dios le dijo, yo no voy a seguir yo no voy a ir con ustedes, yo voy a matarlos todos aquí. Y en ese momento Moisés le dice, si tu presencia conmigo no va, no nos saque de aquí. O sea, entonces en ese momento, Justamente ayer estaba orando por el podcast con esa canción. entonces Dios mismo se somete a la autoridad que Él pone. Cuando Dios confía tanto en ti, mira, y esto es fuertísimo, y sé que quizás ya lo has escuchado, pero Dios nos ama a todos por igual, pero no confía en todos Todos por por igual. igual. Entonces, ¿cómo hago yo que Dios confía a mí? Porque Él me conoce. ¿Y cómo me conoce Dios a mí? Porque cuando yo conozco a Dios, Dios también me va a conocer a mí. Eso va a ser en medio de la relación que yo tenga con Él, en medio de la intimidad, en medio de lo que yo hable con Él. Entonces, eso va a provocar que Dios, en medio de todo, Él diga, te conozco. Él diga, sé quién eres y por ende confío en ti. Por eso te puedo entregar más. Por eso es que puedo llegar a posicionarte. Porque te conozco. Dios mismo se sometió a Moisés cuando Él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, mi presencia irá con ustedes. Imagínense qué tan loco es que uno haga cambiar de opinión a Dios. Exacto, e incluso cuando llegó en ese momento, estando allá, vea, Moisés llegó y le dijo, Dios, quiero verte. Y que el mismo Dios le diga, listo, está bien, no te puedo mostrar mi rostro porque Que si se no te muere. mueres, pero te voy a poner mi mano y cuando pase y esté en mis espaldas, voy a quitar para que logres ver mis espaldas. Imagínate la relación que tenía Moisés con Dios, que incluso es el único hombre sobre la faz de la tierra, quitando a Jesús, que pudo ver a Dios. Y ¿sabes?
Y aquí quiero agregar esto que a mí me impacta demasiado. Y lo quiero usar con eso. Cuando usted conoce a Dios, es imposible que a usted no se le note. Ujú. Moisés tuvo un encuentro muy íntimo en el monte con Dios. Y cuando bajó dice que su rostro resplandecía. La gente que nos ve tiene que ver a través de nosotros esa presencia que usted dice tanto buscar en lo íntimo, que usted dice tanto amar, que usted dice tanto de todo. La gente, yo me acuerdo que creo que la palabra, yo me acuerdo como si yo hubiera estado en aquellos tiempos. Era así, sí, yo vi a Moisés bajar con las tablas. Que la gente, cuando bajó Moisés, la gente asombrada, que su rostro brillaba porque Ujú. era tanta la gloria. Es imposible que usted no conozca a Dios y no portar la gloria de Dios. Exacto. Imposible. De hecho, y ya con esto termino, y es con esta historia que está en Mateo 25, la historia de las 10 vírgenes. Ujú. Todas tenían lámpara, todas estaban esperando al esposo y todas parecían preparadas. Pero solo 5 de ellas genuinamente estaban preparadas. Solo 5 de ellas eran sensatas. Las otras de ahí eran descuidadas. Las otras de ahí estaban distraídas. Al punto de que cuando vino el esposo por ellas, lo que sucedió fue que 5 se quedaron botadas. Por eso literalmente tienes que tener cuidado cómo estás ahorita. Por eso tienes que tener cuidado cómo estás ahorita, porque habían 5 que no tenían aceite. Y la puerta se cerró y cuando golpearon, les dijeron, no os conozco. Mm. Entonces, mira, no basta solamente ser parte del grupo, no basta solamente estar cerca, no basta tener una lámpara. Necesitas tener aceite y necesitas tener relación. Y por ende, ya como a todos nuestros oyentes, yo le quiero dejar esa tarea. Y es el hecho. Ojo, Y es el hecho de cuaderno y lápiz todos. cómo te conocen. O sea, ahí donde estás, pregúntate esto que te voy a decir. O sea, ¿cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce tu familia? Exacto, ¿cómo te conoce la gente? Te conocen porque eres un cristiano por moda, te conocen que eres un cristiano por cultura, te conocen que eres un cristiano solo por redes sociales. Ahora, O voy, o sea, no, que voy por parte. Esa es la parte uno, ¿cómo te conoce la gente? Punto número 2, ¿cómo te conoce el infierno? ¿Te reconoce como alguien que ora o como alguien que solo habla? mm, Y número 3, que es el más importante, ¿cómo te conoce Jesús? ¿Te conoce como un hijo o te conoce como un espectador? definitivamente este podcast creo que ha venido a traer identidad a la Ujú, gente. Tenemos un podcast planeado que no vamos a grabar hoy, que siento que pudimos, que hablamos un poco de eso. Y es acerca de también conocernos nosotros, que es sumamente importante. Cuando uno se conoce a uno mismo, sabe lo que es capaz de hacer, sabe que aunque tiemble, truene, llueve, lo que sea, que portamos, quiénes somos. Y eso, y para sumarle eso que decía Daniel, y justamente ayer lo escuchaba en la radio que estaba nuestro pastor, mentira, no fue ahí, fue en un discipulado que tuve en la noche. Eh, no nos dejemos guiar tampoco por lo que dicen de nosotros, ujú. las personas, sino por lo que Dios dice que somos nosotros. Las personas pueden inventar, pueden decir, pueden hacer, pueden deshacer. De mí que no han dicho. Hasta Daniel decía que yo era un crecido y no sé qué. Y vea, terminó grabando podcast No, no. conmigo. Pero no. Y con esto yo quiero cerrar mi participación de este día. No se dejen guiar por lo que dicen las personas. Guíense por lo que dice Dios. No se dejen guiar por lo que la etiqueta del pecado dice sobre ustedes. Déjense guiar por lo que ya Jesús hizo en una cruz, que fue traer salvación y redimirnos a todos. Y no sin nombres. No, o sea, yo quiero decir mi última Papi, frase. 30 segundos, dale. Listo. Entonces, ¿qué les quiero decir? No te preocupes porque el mundo te conozca. Preocúpate porque Jesús te conozca a ti. Entonces, sí, muchísimas No sé sin nombres, que iba a despedir, que Daniel no me lo quite. Muchísimas gracias por haber visto este podcast. De verdad, esperamos que les haya gustado mucho. Compártanlo, comenten, tírenlo por todo lado. Saben que lo pueden, a los que están escuchándonos por YouTube, Spotify, podcast y todo esto, saben, pueden ir a vernos en Impact Channel, Canal 43. Y los que nos están viendo por Impact Channel, Canal 43, vayan, síganos en nuestras redes sociales y todo, como los Sin Nombre Podcast. Y no sé si ahora sí quieres despedirse. Hasta luego, sin nombres.